perfil hemodinámico del paciente. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Diego, por las preguntas. Es una pregunta supremamente importante y necesaria a la luz de lo que hoy representa la clasificación de un paciente hipertenso, porque hay elementos que se pueden utilizar para inferir algunas cosas. No todo se puede solamente con cifras. Pero en general, por ejemplo, personas mayores de 65 años habitualmente tienen cierto grado de rigidez arterial y habitualmente las velocidades de onda de pulso son mayores de 10 metros por segundo cuando se hace una medición de este parámetro. Entonces diría que la inferencia de la rigidez arterial puede ser ayudada en buena parte por la edad. Por supuesto, es también dependiente de las cifras, porque entre mayor sea la cifra, el grado de rigidez se incrementa. Entonces, primer punto es ese. Segundo, la frecuencia cardíaca es muy importante. En muchos estudios que ya se han publicado, donde se han hecho estudios con evaluación de la transmisión por neuronas periféricas y mediciones de catecolaminas en plasma, se ha podido encontrar una relación muy clara entre personas que tienen 80 de frecuencia cardíaca o más y la presencia de hiperactividad simpática. Entonces, eso ha hecho que incluso los puntos de corte para nosotros clasificar la hiperactividad simpática bajen a 80 latidos por minuto como punto de corte, antes eran 90. Eso es un hallazgo importante, por ende, clínicamente yo puedo sospechar en una persona hipertensa que tiene frecuencias de ese valor o mayores que hay una hiperactividad simpática. Esos serían los dos escenarios más fundamentales. Y el último, para ser breve, es el paciente joven. La mayoría de las personas jóvenes, quiero decir por debajo de los 40 años, suelen tener formas de aumento del gasto cardíaco cuando presentan hipertensión. Entonces creo que uno puede ayudarse con esas características y hacer una separación rápida de cuál fenotipo está ocurriendo en un paciente. Mil gracias, doctor Dagnovar. Para la doctora Diana. Diana, en algunas guías de manejo en hipertensión nos dicen que no se deben usar los diuréticos tiacídicos por debajo de 30 mililitros minuto. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Podemos usarlos sí o no? ¿Y qué evidencia hay para su uso? Buenas tardes, sí, doctor Montejo. Realmente hay menos efectividad y es lo que se ha demostrado por debajo de 30 mililitros minuto, sin embargo, no está contraindicado. Y como lo mostré en la conferencia, incluso la clortalidona solo se ajusta cuando está por debajo de 10 mililitros minuto y la indapamida ni siquiera hay que ajustarla por función renal. Realmente lo que hay que tener en cuenta es que el paciente no esté anúrico, por supuesto, porque a pesar de que el metabolismo de la clortalidona y la indapamida es hepático, la eliminación es renal. Entonces, tener en cuenta esto, pero si el paciente no está anúrico, es un beneficio que podemos tener con los diuréticos tiacídicos y no están contraindicados. De pronto, con la hidroclorotiazida hay que tener un especial cuidado porque la hidroclorotiazida no se metaboliza, sino que se elimina por vía renal, diferente a la clortalidona y la indapamida que tienen metabolismo hepático. Entonces, si hablamos de diuréticos like tiacidic, se pueden usar por debajo de 30 mililitros minuto y no debemos contraindicarlos, dada la gran ventaja que tenemos y que son metabólicamente neutros. Perfecto. Gracias, doctora Diana. Doctor Nicolás, una pregunta muy interesante que nos hace la doctora Ovalle. La decisión de denervación la toma conjuntamente cardiología y nefrología, pero lo más interesante de esta pregunta es ¿cuál debería ser el algoritmo adecuado para uno definir que un paciente es candidato a denervación de arterias renales? Muchas gracias a ustedes. La participación ha sido excelente y una de las preguntas complejas también. Voy a tratar de responderla. Es lo ideal trabajar siempre en conjunto con los grupos que han estado llevando a los pacientes hipertensos, sobre todo a los que manejan hipertensiones y programas de hipertensión. La toma de decisión claramente está establecido básicamente es por las características del paciente y la anatomía que puede presentar el paciente. Si tú tienes una hipertensión de difícil control, en donde estás pasando más de 3 medicaciones, no has obtenido el objetivo
del manejo de las presiones arteriales y tomas la decisión de llevar a una denervación, lo primero que tienes que hacer es tomar una tomografía axial computarizada de las arterias renales para ver las características. Tienen que estar por encima de 3 milímetros las arterias renales para poder ser manejadas con el dispositivo. Basado en eso, se toma la decisión. Entonces ya sí tiene que ser en conjunto. Ya, el paciente tiene la característica de hipertensión arterial de difícil control y tiene las características anatómicas para poder ser llevado a la denervación. Perfecto. Muchas gracias, doctor Nicolás. Doctor Dan Novar, una pregunta muy interesante y es, no hay duda que cuando hablamos de fenotipos, eso nos ayudaría a orientar el tratamiento antihipertensivo y a escoger en forma más individual el grupo antihipertensivo que necesitamos. Pero, ¿qué tan lejos estamos para que las guías de hipertensión en el mundo adopten este enfoque? Porque seguimos con ese enfoque más de salud pública, decir paciente de raza negra, calcio antagonista o diurético, paciente anciano, sistólica aislada, paciente de raza blanca, IECA o ARA2. O sea, ¿qué tan lejos estamos de llegar a ese enfoque individual del tratamiento de hipertensión arterial? Yo creo que vamos bien. Hay una corriente de medicina que es muy importante que se llama la medicina de precisión, que todos hemos escuchado de ella y hemos leído bastante sobre qué es lo que busca, donde las patologías hay que particularizarlas y mirar todo el espectro que tienen. Yo creo que en enfermedad renal se ha avanzado mucho en eso, en otras patologías cardiovasculares también, como la falla cardíaca, se puede lograr hoy mirar el espectro de las condiciones mucho más. Entonces, en eso estamos porque hasta ahora los métodos para hacerlo han sido, digamos, difíciles y de alguna manera son muy independientes. Lo que se está buscando en estos nuevos caminos es lograr que los métodos converjan para que las clasificaciones sean más fáciles. Y en la medida que eso está ocurriendo, la forma de clasificar se simplifica. Lo que yo les he mostrado esencialmente es cómo desde un solo método, que en este caso es el mapa, usando distintas formas de llegar a un modelo circulatorio para predecir quién tiene cierta fisiopatología, yo puedo lograr identificar esos grupos. Entonces, la respuesta sería que vamos por buen rumbo y que cada día será más viable llegar allá. Todavía estamos en ese proceso y seguramente las guías, en la medida en que esto se vuelvan ensayos clínicos, cada segmento de pacientes específico estudiado y, digamos, intervenido terapéuticamente, va a ser más claro que la terapéutica no podrá ser tan indiscriminada como se hace hoy desde el punto de vista epidemiológico solamente. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Doctora Diana, una pregunta. Cuando tenemos pacientes con enfermedad renal crónica moderada y avanzada y tenemos la indicación de un beta bloqueador, ¿hay alguna diferencia entre usar un beta bloqueador u otro o cuál sería la sugerencia? ¿Mejor un beta 1 o beta 2 o mejor un beta bloqueador con efecto vasodilatador? ¿Habrá alguna diferencia para intuir disminución de desenlaces cardiovasculares entre los grupos de beta bloqueadores? Sí, digamos que en enfermedad renal crónica, y como lo dijo el doctor Dan Novar, también es importante la rigidez arterial, además del fenotipo volumétrico y neurogénico, que nos indica pues que es una población donde podemos usar beta bloqueadores, pero adicionalmente es importante el efecto vasodilatador que pudiera tener el carvedilol y el nebivolol respecto a los otros, con la ventaja de que no tienen un ajuste renal respecto, por ejemplo, al bisoprolol y con un efecto metabólico más neutro. Entonces, si en enfermedad renal crónica específicamente es una población donde el efecto vasodilatador es importante y, digamos, los beta bloqueadores a elección podrían ser el carvedilol y el nebivolol, como lo habíamos descrito en la conferencia. Muchas gracias, doctora Diana. Doctor Nicolás, aquí hay una pregunta que se repite supremamente interesante y es, ¿cuál podría ser el papel de la denervación de arterias renales en pacientes en diálisis? Los pacientes en diálisis son de los pacientes con más hipertensión refractaria. ¿Cuál sería ese papel y beneficio en ese grupo de pacientes?
Uy, esperaba que no me hicieran esa pregunta porque no hay la experiencia, porque acuérdense que casi todos los grupos de trabajo excluyen básicamente ese tipo de pacientes cuando se tiene unas filtraciones por debajo de 30 inclusive. No soy capaz de contestarla porque no tengo la experiencia y los actuales seguimientos de más de 1.200 pacientes que lleva el estudio Espiral no tiene metido ningún paciente de falla renal dialítica. Aquí tengo una pregunta que es para los tres, porque confluye, es para un experto en hipertensión como el doctor Dan Novar, para alguien experta en trasplante como Diana y para Nico, que es intervencionista. Y es una pregunta muy desde la fisiología. ¿Por qué los pacientes trasplantados continúan siendo hipertensos a pesar de que sus órganos están denervados? O sea, ese riñón se supone que no tiene la inervación simpática que lleva o que hace parte de la fisiopatología de la hipertensión. ¿Qué explicación podría tener eso? No sé quién de los tres quiere responder. Dejemos que la doctora Diana comience. Uy, claro, que nos salve. Bueno, sí es una pregunta complicada, pero realmente lo que vemos y es muy frecuente es que en la medida de que el trasplante empieza a funcionar, los pacientes cada vez tienen menos antihipertensivos. El hecho de no tener la renalasa que empieza a producirse cuando el riñón está funcionando y obviamente tener menos medicamentos como la eritropoyetina y demás, hacen que los pacientes trasplantados cada vez tengan menos antihipertensivos. Sin embargo, no a todos se les quita totalmente y deben haber muchos otros mecanismos residuales probablemente de la misma enfermedad renal crónica como la rigidez arterial que lo estábamos viendo y no necesariamente en todos el sistema simpático está absolutamente controlado, no siendo suficiente el hecho de que tenemos inhibidores de calcineurina y otros medicamentos como los esteroides que en parte pueden contribuir a esa hipertensión y no solo el mecanismo renal del sistema renina o el resto del mecanismo fisiopatológico que conocemos. Es una población, digamos, especial en el hecho de que utiliza medicamentos que también hacen que sean más propensos a generar por sí solos la hipertensión. Sí, yo quisiera, me parece supremamente válido lo que ha dicho la doctora Diana y es adicionalmente hay que recordar que en los pacientes hipertensos crónicos el mecanismo que sostiene la hipertensión es local. Entonces eso quiere decir que los vasos a nivel capilar y microvascular hacen autorregulación estructural, se hipertrofia la pared y así se remueva el factor inicial que puede ser renal. La hipertensión se sostiene porque la resistencia vascular es muy alta en ellos, sencillamente porque hay cambios en la relación pared-luz a nivel de la microcirculación. Eso lo han estudiado mucho como un factor que perpetúa la hipertensión más allá de lo que la inició. Entonces, realmente esa es la razón grande. La otra es los cambios volumétricos que suelen ocurrir con el tiempo en los pacientes que son trasplantados, que usualmente dificultan un poco la consecución de un volumen de base que tenga unas cifras de presión promedio. Entonces yo creo que entre esos dos elementos, independientemente de la acción del sistema nervioso simpático, se sostiene la hipertensión en la mayoría de hipertensos trasplantados. Doctor Nicolás, ¿tienes algo para agregar? No, lo único que es que sí, se está trabajando inclusive cuando se enerva la parte renal, se ha pensado también las enervaciones a nivel de las globos carotídeos, donde hay todavía acciones nerviosas francamente simpáticas y parasimpáticas, pero definitivamente sí quedan con partes residuales. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta, como dice la doctora Diana, es el manejo de medicaciones en la parte de protección de los pacientes post-trasplante. Bueno, nos quedan 4 minuticos y voy a aprovechar esta pregunta que también puede ser respondida por la doctora Diana, el doctor Dan Novarés. No hay duda que la evidencia nos muestra que los diuréticos similares a la tiazida tienen una mayor disminución de desenlaces cardiovasculares e incluso renales. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué las guías del mundo siguen poniendo la hidroclorotiazida como el diurético de elección y no se le ha dado a estos diuréticos como esa posición que uno cree se merecen? ¿Qué factores influyen o cuáles son las barreras para que los autores de estas guías o los desarrolladores de estas guías no tomen esa decisión? ¿Qué pasa ahí?
Doctora Diana, ¿empieza o le hablo yo primero? Tranquilo, continúe. Gracias. Pues básicamente hay una primera razón que es epidemiológica. La mayoría de los estudios, cuando miden costo-efectividad y resultados clínicos en población general, estamos hablando en todo el universo de población hipertensa, muestran que realmente las tiazidas son altamente efectivas, incluyendo la hidroclorotiazida como prescripción. Entonces, eso ha hecho que, por ejemplo, Cochrane, en la última revisión que ellos hicieron en el 2018, hacen una comparación con todos los grupos de antihipertensivos y ponen las tiazidas, específicamente la hidroclorotiazida, dentro del mismo estatus y superior a los otros grupos. Esa es una razón importante. La segunda es que también los otros medicamentos se han usado particularmente en algunos ensayos clínicos, ¿cierto? La clortalidona y otros se han usado en menos segmentos de población para decir que tienen, digamos, tanto número de pacientes ingresados en estudios grandes equiparable con la hidroclorotiazida. Pero sin duda hay diferencias entre ellas que son importantes y relevantes, como lo dijo la doctora Diana en su presentación. Yo tengo algo que aclarar también. Dentro de los impactos del manejo farmacológico en la hipertensión arterial, los diuréticos siempre han estado puestos en la vanguardia, básicamente en el riesgo relativo que se tiene. Los diuréticos, cuando se comparan en la parte de muerte cardiovascular inclusive, Sí, te oímos, Nico, te oímos. Se establece entonces con 0.78 inclusive en muerte cardiovascular, 0.63 en el stroke y básicamente en eventos cardiovasculares cuando se hace la parte general hasta 0.73, o sea, es comparativo con todos los demás agentes. Por lo tanto, básicamente lo que se tiene definitivamente es que es un agente que debería estar, como tú dices, bien rankeado y que no lo tienen bien calificado. Perfecto. Bueno, esta última pregunta, doctor Nicolás, es cuando hacemos denervación de arterias renales, uno puede presupuestar cuál va a ser el beneficio a largo plazo, es decir, qué tanto a largo plazo se mantiene ese control, qué tanto podríamos disminuir los medicamentos y si se ha hablado de redenervación, o sea, ¿eso existe o no? Sí, en este momento, por ejemplo, los seguimientos que actualmente se tienen, básicamente desde la época, desde que se comenzaron los trabajos con el HTN3, el HTN2 y el HTN1, se han venido haciendo seguimientos. El único que tuvo realmente un fracaso grande fue el HTN3, básicamente, pero en el seguimiento que se tiene ya en prospección, se tienen seguimientos ya muy a largo plazo y al menos lo que sí se mantiene más o menos los resultados cuando se está aplicando hasta 5 milímetros de mercurio sostenido en el tiempo, sostenido completamente en el tiempo. Bueno, a todos, doctor Dagnovar, doctora Diana, doctor Nicolás, muchas gracias por esta intervención. Los felicito por los tiempos de las conferencias. Vamos exactamente sobre el tiempo. Ni Nico, que está en España, nos falló. Muchas gracias, Nico, por estar aquí con nosotros. 12 de la noche allá. Entonces, los invito a que estén en la pauta comercial de 5